descubremos. Hoy, predicciones sobre Jesús. El Comic Con plantea muchas preguntas interesantes. ¿Por qué las ganas, el deseo y el apetito por un héroe se desarrolla tan naturalmente en los niños? ¿Será que innatamente percibimos que necesitamos ayuda? ¿Que necesitamos a alguien más allá de nosotros, más grande incluso que nuestros padres, que nos dé seguridad y protección? ¿Percibimos a temprana edad que la vida es amenazante? Es un fenómeno interesante. En cada película clásica y en la historia épica que se desarrolla a nuestro alrededor, hay un villano y un héroe. Hay romance y hay una lucha entre el bien y el mal, como en las historietas, ¿verdad? Bueno, Jesús es el héroe de las profecías. Él clavó su bandera de la victoria en el centro de la historia. Y tomamos ese momento como punto de referencia, antes y después de Cristo. Es la respuesta al temor y a la inseguridad. Y Él promete que el bien terminará triunfando. En este episodio veremos solo algunas de las increíbles predicciones sobre su primera llegada a la tierra y sobre cómo las hizo realidad. Dios es amor. Por eso nos dio a Jesús. Acompáñennos en este viaje de descubrimiento. De verdad no los decepcionaremos. Daniel, cuando estuviste en Belén, en la iglesia de la Natividad, ¿qué pasaba por tu mente? Dios mío, muchas cosas. Lo leemos en la Biblia, en los villancicos cantamos sobre Belén y el hecho de que Jesús nació allí. Pero estar realmente en ese lugar es asombroso. Pero lo que pensé y lo que me pareció aún más asombroso fue el hecho de que 700 años antes del nacimiento de Jesús se predijo en la Biblia que iba a nacer en Belén. Compartiré una escritura al respecto. Está en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Es la profecía. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y aquí estamos ahora, más de 2000 años después, y Belén sigue allí y aún es conocido como el lugar de Jesús. ¿Es fenomenal? Muchos no pensaron en otra cosa. Hay una gran distancia entre Belén y Nazaret. Recuerden que María estaba encinta, vivía en Nazaret. Hay 130 kilómetros hasta Belén. ¿Cómo llegaría allí? Las mujeres en cinta no suben a burros cuando están por dar a luz. ¿No es cierto? Si no quieren dar a luz a Sí, prisa. exacto. Es lo que iba a decir. Y llega César Augusto. Promueve un asombroso decreto. Es para realizar un censo y hay que ir a la ciudad natal. La ciudad natal de José está en Belén, por eso llegan justo a tiempo. Eso me convenció. Cuando empecé a pensar en las historias de Jesús y de Navidad, pensé, ¿es un cuento o es cierto? Superman, ¿cómo llegó a la Tierra? ¿Por qué Superman no es un superhéroe? ¿Por qué Jesús? A mí me convencieron estas claras predicciones, confirmadas con el tiempo, sobre lo que haría Jesús y sobre cómo lo haría. Incluso las más famosas y conocidas historias de Jesucristo, como que iban a ser de una virgen. Una madre sin padre, es una locura pensarlo, pero aquí lo dice en Isaías, escrito 600 o 700 años antes de Cristo. Dice que el superhéroe prometido, Isaías, capítulo 7, versículo 14, aquí predice que Dios va a descender a la tierra. Lo leeré exactamente. El Señor mismo os dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel. Es asombroso si lo piensas. Sí, Una virgen, exacto. una madre tendrá un bebé. Cuando pensamos en cosas como que nació en Belén y ahora, como dijo James, que de una madre virgen nació, lo asombroso fue que esto se predijo cientos y cientos de años antes. Debemos detenernos un momento para reflexionar sobre esto. Y otra cosa más, Jeff. Por supuesto, estas no son predicciones, cosas escritas después del suceso. Tenemos los manuscritos del Mar Muerto. Sabemos, por los descubrimientos arqueológicos, que son de 100 a 200 años antes de la época de Jesús. Y en la colección de manuscritos del Mar Muerto está el rollo completo de Isaías. De hecho, hay dos de... Es de donde lo leí. Exacto, Sí. leíste de Isaías. Esto se escribió antes
de la época de Jesús. ¿Saben qué me parece genial del tema de las predicciones y que sean de tantos cientos de años antes? El hecho de que haya tantas. No es que hay solo una o dos predicciones precarias. Creo que hay más de 48 por lo menos en todas las escrituras. Sí, hay decenas. El profesor Strange de la Universidad del Sur de California analizó 48 de ellas. Las probabilidades de que todas le sucedieran a una sola persona, por azar, es de 1 en 10 con 143 ceros. Si apuestan, nunca se arriesgarían. Es increíble. Sí, realmente increíble. Bien, leímos dos, ¿no? Regresemos a Belén y al nacimiento virginal para reflexionar, porque yo creo que debemos entender la importancia de lo que acabamos de leer, porque Belén era una de las insignificantes y de las pequeñas, ¿qué diríamos, aldea? Oh, sí. Es un lugar muy pequeño, pero el profeta, cientos de años antes, lo señala y entonces dice que Belén será el lugar. Y todo niño en edad escolar ahora sabe que Jesús no nació, como dijiste, en Nazaret, donde sus padres vivían, sino que nació en Belén. Yo creo que es una predicción fenomenal. ¿Qué predicción? Y si le agregamos lo que tú dijiste sobre el nacimiento virginal, mucha gente, James, no cree en el nacimiento virginal. Seguro no cree en eso. Sí, claro, yo era uno de ellos. Fue la claridad de la predicción lo que me convenció. Cientos de años antes de Cristo tenía que nacer de una mujer sin padre. Eso estaba escrito en la historia cientos de años antes de que pasara. Las vírgenes no suelen dar a luz niños. Lo que me sorprendió... Lo que yo sepa. Exacto, porque no había fertilización entonces. Me di cuenta de que si Dios puede hacer eso en esa situación, hoy puede ayudarme con mis cosas. Recuerdo que hablaba con un caballero hace algunos años. Yo organizaba reuniones y él pasó al frente y dijo que no podía creer en el tema del nacimiento virginal. Y yo le dije, ¿cuál es el mayor milagro? ¿Que Jesús haya nacido de una virgen? Porque claro, hoy en día con la fertilización, como tú dijiste, Daniel, no me parece de hecho un problema tan grave. Si el hombre puede hacerlo, yo tendería a pensar que Dios podría por lo menos hacer lo mismo que el hombre. Para mí, en realidad, el mayor milagro no es el hecho de que Jesús haya nacido de una virgen, sino que el profeta haya predicho que así era como iba a nacer cientos de años antes de que pasara. Y ya que hablamos de los manuscritos del Mar Muerto, otra gente me ha dicho que quizá estas cosas fueron escritas después, entonces no sería una profecía, sino solo historia. ¿Qué responderías a eso? Oh, no, Gary ya lo dijo antes. Un par de cientos de años antes de Cristo, en una cueva en el desierto de Judea, se encontraron los rollos de Isaías. Terminamos de leerlos esta mañana. Ninguna persona seria, ningún escéptico lo discute ya. Sí. Porque son de 150 años antes de que pasara. Tenemos pruebas científicas. Claro, sí. Estas profecías están en los manuscritos del Mar Muerto. Sí, sí. Disculpa, No, Daniel, está ¿qué bien. decías? Creo que lo divertido de esto es que todo este tiempo se creyó que era como un teléfono descompuesto, que las historias cambian con el tiempo, y no fue así que los manuscritos se encontraran en 1946 y 47. Fue hace menos de 100 años, Sí. ¿saben? Entonces, Es lo que la profecía dice de Jesús que iba a ser también. Están sus milagros, la buena noticia, que es que va a hablar sobre el reino. Me encantaría leer una, pero... léenos una, por favor. Bueno, Isaías 61. Aquí habla de la buena nueva del reino, sobre lo que Jesucristo iba a hacer y de lo que iba a hablar. Dice lo que iba a decir el superhéroe, lo que va a hacer y pensar. Dice aquí, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Es el primer versículo. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Este es el texto más famoso. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y acabo de ver, Jeff, que estuviste en prisión. Sí. Fue un poco de teatro para demostrar una idea que... Bueno, ¿qué sentiste cuando te liberaron? Yo nunca olvidaré, James, mi entrada a esa prisión. Lo que más recuerdo es el momento de entrar, estar atado. Había unos hombres allí arriba que hacían comentarios de
muy, muy mal gusto, pero lograr salir de eso sí que sería maravilloso. Hay que decirlo, cualquier persona que haya pasado Sí. un tiempo en prisión podría identificarse con ser liberado en realidad. Sí. Pensando en eso, en mi propio viaje, en mi propia vida, recuerdo que hubo una época, yo tenía alrededor de 21 años, en la que percibí que faltaba algo importante en mi vida. No tenía paz en la vida, no tenía propósito de vivir, no tenía esperanza sobre el futuro. Y escuché la historia del Evangelio que leíste, James, y entendí que Jesús había venido por mí, y entendí que Dios me amaba mucho. Cuando acepté ese mensaje que James leyó, percibí que una transformación llegaba a mi vida. Encontré una fabulosa paz y una nueva fuerza para vivir. Es asombroso el poder que hay en Jesús. Otra cosa que la gente pregunta, dicen, quizá los judíos agregaron estas cosas después, Mm. pero no podría ser porque ellos no intentarían demostrar que aquel al Exacto. que han rechazado es el Mesías, ¿verdad? Muchos judíos aún no aceptaron que Jesús es el Mesías. Sería absurdo siquiera sugerir que estas cosas hayan sido escritas después. Como dijimos, los manuscritos del Mar Muerto nos demuestran que no hubo alteraciones a las escrituras con los años. Además hay gente como Josefo, que deja un registro claro de Jesús. Él también escribió sobre el Vesubio. Y él era, corríjanme si me equivoco, un judío que trabajaba para el gobierno romano. Los dos grupos que estaban persiguiendo a Jesús, y él escribe sinceramente al respecto. Es asombroso. Todo esto es un buen testimonio de la verdad que hay aquí. Pero cambiar vidas, Ujú, claro, como sí. pasó con el correr de los siglos hasta hoy, es algo fenomenal. El hecho de que después de 2000 años la historia Sí. de Jesús siga siendo relevante y de que haya millones y millones y millones de personas que la crean, bien, yo digo que pese al correr de los años, eso es en sí mismo un gran testimonio. El hecho de que hay más en esta historia que en cualquier otra cosa que haya sucedido en la vida de César o de alguien más, de Alejandro Magno. Sí, aunque a veces siento que quizás soy un sujeto frío. No sé, yo necesitaba ver los hilos, sabía de los sentimientos y que había cambiado vidas, pero cualquiera puede cambiar una vida. Todos transitamos caminos y métodos distintos. Lo que me llegó a convencer a mí fueron los hechos objetivos que están mencionando. Jesús lo escribieron, lo inventaron el cuento. ¿Cómo es posible si tantas de las cosas predichas pasaron más allá de Jesús? No pudo haber elegido la manera de morir. Y estamos explorando que Jesús murió como fue predicho con todos los sucesos que rodearon a esa muerte. Gary, quizá deberíamos ver algunas otras profecías porque como alguien dijo antes, no hay solo una o dos. Uno podría explicarlo y decir que quizás, ya sabes, tuvieron suerte. Sí, Pero si tienes muchas profecías, claro. la situación es diferente. ¿Qué otras profecías hay, Gary? Bueno, quizás hay que ver las predicciones relacionadas con el fin de su vida, por ejemplo. Una que me viene a la mente se encuentra en el Salmo 41, versículo 9. Vamos a leerlo. Salmo 41, versículo 9. Habla del hecho de que va a ser traicionado. Salmo 41, versículo 9. Aún el hombre de mi Oh, paz. perdón, tengo a Isaías. ¿Quieres que lo siento. lea? Adelante. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Vaya, pienso en nosotros. La mayoría alguna vez fue traicionado por alguien y se siente horrible. Así es. Para completar el tema, fue traicionado por un amigo, predicho cientos de años antes en Zacarías capítulo 11, versículo 12-13. Escuchen esto, lo busqué aquí mientras tú buscabas allí. Pero dice así: si os parece bien, dadme mi salario, si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro. Luego de que Jesús es traicionado por su amigo, por 30 piezas de plata, el amigo se suicida en el tesoro. Sí. Es Bien, asombroso. James, ¿cuántos años antes de que Jesús naciera en Belén fue escrito eso?
Zacarías, el profeta, vivió alrededor de 500 años antes de Cristo y después está el de los Salmos, que es de unos 700, 800 años antes de Cristo. Lo que debemos recordar es cómo el profeta Zacarías podía saber que la plata iba a ser moneda en esa época. Sí, ¿No es exacto, verdad? eso también. ¿Y cómo sabía que el precio de un esclavo iba a ser de 30 piezas de plata? Nosotros ni siquiera podemos predecir cuál será el precio del pan la semana que viene. Sabemos que Exacto. subirá. Son cosas asombrosas. Y son muy específicas. Ese es el tema. 30 piezas de plata. Si escuchas a los psíquicos, hoy te dicen que verás a un antiguo amor con cabello castaño. ¿Cuántos hombres con cabello castaño hay? Sí. ¿Se entiende? Es Muy muy específico. Sí. Tenemos el nacimiento Curioso. virginal, tenemos Belén, cómo va a morir y ser traicionado por un amigo, 30 piezas de plata, lo del tesoro, pero eso no es todo. Gary, ibas a mencionar algo más. Sí, las profecías relacionadas con su crucifixión son asombrosas, si lo piensas. En Salmos capítulo 22, versículo 16, no sé dónde está. No Yo quiero lo busco, cometer el Gary. error que cometí Asegúrate de antes. estar en los salmos esta Hoy vez. estoy ayudando, seguro. qué bien. Daniel. Daniel. Sí, Salmos capítulo 22, versículos 16 hasta 18. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. En solo 2 versículos hay quizás 3 o 4 profecías. Y el rey David continúa en Salmo 34, versículo 20, y dice, Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Sí, exacto. Los Y eso soldados fue- fueron a quebrar sus huesos, los de Jesús no estaban quebrados. Sí, y recuerden que esto se dijo 1000 años antes de Cristo, estas predicciones. Y la crucifixión se practicó solamente por un periodo muy corto de tiempo en el período romano. Y esto se escribió 1000 años antes. Lo ubicó en el momento justo. Es fenomenal, en serio. Porque se usaba lapidar. Sí, el método judío de Sí. castigo capital era Exacto. lapidar. Y ellos ni siquiera habrían podido soñar con una crucifixión. Y el imperio romano llegaría mucho tiempo después en el futuro. No había llegado. Y las manos también clavadas a la cruz. Sí, Sí. sí, exacto. Así que es una maravillosa, maravillosa predicción porque, verán, lo maravilloso es si la Biblia es verdad. Si la Biblia es verdad, entonces podemos confiar en todo lo que dice. Y claro, por ese motivo yo creo que es tan importante que estudiemos las profecías, porque ayudan nuestra fe. Ujú. Hay mucho que erosiona la fe hoy, ¿no? El mundo secular humanístico en el que vivimos. Estas profecías nos dan pruebas, ¿no? Y Sí. significa que el viaje épico es real, que el héroe es real. Sí. La mayoría cree en Dios. La mayoría es muy espiritual de... Lo que más descree la gente es de las predicciones sobre Jesús. Se va a morir, pero todos vamos a morir de alguna manera. En todo caso, ¿fue una buena adivinación? No, son predicciones de la Biblia. Muy claras, pero él regresó de entre los muertos. Por supuesto, James. Y hay una predicción al respecto, de nuevo, de 1000 años antes de Jesús. Permítanme leerla. Salmos 16, versículo 10. Es una muy buena pregunta. Buscaré esta también para ver qué dices. Sí. Salmos 16, 10. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Solo va a descomponerse en la tumba. Es una asombrosa predicción, todos saben. Bueno, si un amigo de la calle dice, sí, está bien, está todo muy bien, pero no veo el nombre de Jesús aquí, ¿cómo sabes que habla de Jesús? Bueno, para empezar, todo judío reconoce que es una predicción mesiánica, pero hay una frase aquí que dice tu santo. La frase tu santo era siempre una referencia a la llegada del Mesías. El superhéroe. El superhéroe, exacto. Y no hay duda de que sea una predicción sobre el que va a venir. Esto es Sí. importante, porque lo que distingue a la cristiandad de las demás religiones es la resurrección de Cristo. Esto es muy, muy importante, porque mucha gente hoy, creo, como tú dijiste antes, James, aceptan a Jesús como un buen hombre. Y ellos aceptan sus enseñanzas éticas. Creo que es quizá el mejor maestro de ética que vivió. Pero mucha de esa misma gente no acepta a Jesús como
Dios. Y lo que distingue a Jesús de los demás líderes religiosos es el hecho de que Él se alzó de entre los muertos. Eso es muy importante, ¿no? Exacto. Sin dudas, es fundamental. Esta idea de la resurrección de entre los muertos, porque también significa que tiene el poder para ayudarnos en esta vida presente también. ¿Qué es a lo que todos temen más? A la muerte. ¿Y si Jesús puede alzarse de entre los muertos, o Dios puede alzarlo entre los muertos, cuánto más puede alzarnos a nosotros de la muerte? Así tenemos la esperanza. Y la esperanza no solo de estar vivos de nuevo, porque si resucitáramos y tuviéramos que vivir por la eternidad en esta tierra, no habría mucho que esperar, pero Él nos promete un lugar sin dolor, ni muerte, ni llanto, ni clamor. En realidad, es esta idea de la resurrección o esta predicción y cumplimiento de la resurrección de Jesús la que genera esperanza sólida, no solo vaga esperanza, es una certeza. Eso es lo que me gusta de la idea de la resurrección. Sí, es lo que me convenció de joven. Siempre pensé que la cristiandad era una promesa de algo mejor en el cielo. Sí, claro, Jesús era un buen hombre y quizás la gente había hecho predicciones sobre su vida. Eso no me preocupaba tanto. Pero cuando pensaba en que había vuelto de la muerte, es algo que los humanos no solemos hacer. Y fue predicho. Me convenció de la fría y precisa lógica matemática, si se quiere. Dios pavoneándose delante de todos los escépticos diciendo, miren, predicciones claras y comprobables sobre la vida y la época de Jesús. Incluso su regreso de la muerte. Eso fue lo que cambió mi vida. Sí. Creo que es poderoso. Es interesante porque fue eso mismo lo que cambió mi vida, particularmente las profecías en el capítulo 2 de Daniel, de las que ya hablamos. Pero quiero compartir Isaías, capítulo 9, versículos 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. De aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. No solo hay una profecía sobre dónde iba a enseñar en Galilea, que sabemos que lo hizo, pero sobre este pueblo que camina en la oscuridad, una gran luz resplandeció. Eso fue cierto con los milagros que Jesús hizo en esa época. Sanó a los ciegos, a los sordos y a los mudos. Pero creo que en esa época, y sé que en mi propia vida, Jesús me sanó a mí de cosas, de depresión, ansiedad, del dolor por la pérdida de un hijo. Veo todo el tiempo en mi ministerio a gente que es sanada de ser oprimida por las adicciones, gracias al amor de Jesús y a la esperanza que encuentran en su vida. Sabemos que estas predicciones son verdad, porque fueron cumplidas. E incluso hoy vemos que continúan los milagros. Y no solo eso. Jesús da poder a la gente sobre cosas y la ayuda con eso. También les da poder de soportar en épocas difíciles. Yo noté eso con gente que tiene una amistad con Jesús. Vi a gente que pasa por experiencias horribles, pero ellos tienen una confianza y una alegría que uno no puede explicar. Y una no alegría es- calma. Y no es vaga, Sí. no es solo, no sé. Escuché a gente que dice cuando pierde un bebé o algo así, y no quiero subestimar a nadie al decir esto, que quizás es un ángel que la cuida, pero ¿cuál es la verdad? Y la verdad en Jesús no es vaga, no es para hacerme sentir mejor, para darme esperanza, no es solo un buen pensamiento. Es verdad. Tenemos predicciones, tenemos cumplimientos, tenemos verdad, Sí. ¿cierto? Así que lo que dices es que podemos confiar en Jesús. Amén. Podemos confiar en Exacto. Jesús. Y no lo decimos no lo decimos por sentimiento de nuestro corazón. Decimos que podemos confiar en Jesús porque las pruebas son tan avasallantemente fuertes que Dios nos las dio porque no nos pidió que creyéramos en la fe ciegamente. Nos dio pruebas y parte de las pruebas son de las que hablamos hoy, ¿cierto? Ah, Nos da datos concretos, cientos y cientos de años antes de que pase. Digo, se predijo que Jesús iba a convertirse en nuestro Salvador. a algunos nos conmueve la belleza de la historia. Es una historia hermosa de cómo Dios cambia nuestra vida hoy. Sí. Sí. Y otros necesitamos pruebas claras
Necesitemos lo que necesitemos, Dios nos lo da. Y ese es el amor de Dios. Sí. Él hará todo lo que necesite hacer y se probará de todas las maneras en que necesite probarse para mostrar que nos ama. Sí, sí, yo diría, creo que este es el tema principal. Tenemos un héroe, Sí. un superhéroe que no es solo alguien que se pone un uniforme, como vimos en Comic Con, sino alguien que es un héroe todo el tiempo. Jeff, alguien que vio cambiar mucho su vida fue un amigo de Jesús llamado Pablo. Él odiaba a este sujeto. Pero todas estas predicciones que pudimos ver hoy resumidas, él pudo verlas. Como judío entendió que Jesús era el Cristo. Y eso transformó su vida. Para mí, eso es un asombroso milagro de un sujeto que no soportaba a Jesús y a sus seguidores. Lo es. Bien, qué provechoso ha resultado esto. Resumiendo lo que hablamos hoy, vimos a Jesús en su corta vida, en su ministerio, en su pasión, en su resurrección. Notamos que Él vino no solo para nacer en Belén, para enseñar en esta tierra, sino también para morir por nosotros. Y notamos que si bien el mal parece estar siempre en este momento en el trono, un día, muy pronto, nuestro héroe va a regresar a la tierra y podremos creerlo sencillamente porque tenemos las pruebas. La profecía cumplida nos permite ser capaces de confiar en la Biblia. Una vez que podemos confiar en la Biblia, entonces todo lo que nos enseña es verdad. Quiero leerles un versículo que a mí me consoló mucho a lo largo de los años y que ayudó a mucha gente. Me refiero a San Mateo capítulo 11, versículo 28. Jesús está llamando y dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso me dice que sean cuales sean mis problemas, ya sean físicos, quizá tenga problemas de mi salud, o tenga problemas mentales o emocionales, o quizá esté abrumado por la depresión, quizá sufra una batalla espiritual, sea cual sea el problema. Jesús dice, venid a mí y yo os haré descansar. Y puedo creer en Jesús, porque cientos y cientos de años antes de que Él naciera, se predijo que Él iba a ser nuestro Salvador. Y yo quiero encomendarlos a Él, sean quienes sean cuales sean sus problemas. Todos tenemos problemas, sean cuales sean. Confíen en Jesús. Oremos todos juntos ahora. Maravilloso Padre nuestro que estás en el cielo, quiero agradecerte por un maravilloso Salvador, Jesucristo. Te agradezco por las maravillosas profecías de las que hablamos hoy, que predijeron que Jesús iba a nacer, que iba a vivir, que iba a morir, e igualmente importante, que iba a volver a venir. No solo va a regresar, sino que me promete que si yo voy a Él, a nadie echará fuera, me permitirá descansar. Bendice a los televidentes hoy, sean cuales sean sus problemas, ya sean físicos, mentales, espirituales. Te ruego, Señor, que te acerques mucho a ellos, para que te vuelvas más real para ellos, para que sientan tu presencia. Bendícenos con este fin y manténnos leales, te lo ruego, en nombre de Jesús. Amén. Que así sea.